te voy a contar cómo empezó todo, pero ya te aviso, no fue revisándole el móvil, ni pillándola en una conversación rara, ni ninguna de esas típicas situaciones. Lo mío fue bastante más brusco y, si te soy sincero, todavía me cuesta recordar aquel primer momento sin que se me encoja algo por dentro. Todo comenzó un jueves por la tarde, a eso de las 7:00, cuando entré en casa con las llaves todavía colgando de la cerradura y escuché mi nombre desde el pasillo. No era Laura. Era un hombre. Un hombre que yo no conocía. No gritó, no susurró, no estaba enfadado. Simplemente dijo Javi, espera, como si supiera perfectamente quién era yo y como si llevara allí un buen rato. Y te juro que esa calma suya fue lo que más me asustó. No era una voz nerviosa, ni improvisada. Era la voz de alguien que se siente cómodo donde está. En mi casa. Yo me quedé quieto, sin entender nada. Me dio tiempo a pensar mil tonterías, desde que era un operario del gas hasta un ladrón muy educado. Pero ninguna tenía sentido. Y entonces salió él desde el pasillo, como si estuviera en su salón. Alto, con barba corta, unos 30 y pocos. Llevaba una sudadera gris y unos vaqueros, tan normal como cualquiera con el que te cruzas en el metro. Y ahí fue cuando me quedé aún más confuso, porque no tenía pinta ni de maleante ni de colgado. Tenía la cara de alguien que simplemente no esperaba que yo llegara tan pronto. No te asustes, me dijo, levantando una mano. Sé que esto es incómodo. Incómodo, dijo. Como si me hubiera encontrado a un repartidor sentado en el sofá tomando un café. Yo no reaccioné. No porque fuese valiente, sino porque la situación era tan absurda que mi cerebro estaba intentando ordenar las piezas. ¿Quién era ese tío? ¿Por qué sabía mi nombre? ¿Por qué estaba en mi casa? ¿Y dónde estaba Laura? Fue entonces cuando escuché un golpe dentro de la habitación del fondo. Un ruido seco, no fuerte, pero suficiente para que la sangre se me helara. El tío giró la cabeza hacia atrás, como si estuviera evaluando si tenía tiempo para algo más, y luego volvió a mirarme. Vamos a hablarlo con calma, ¿vale? Me dijo. Y ahí reaccioné. No sé si fue por el golpe o por la tranquilidad irritante de ese hombre, pero di un paso adelante, con el corazón acelerado y sin saber si iba a gritar, empujarle o salir corriendo. Ni yo sabía qué iba a hacer, pero desde luego no iba a quedarme quieto. ¿Dónde está Laura? Le solté sin pensarlo. Él no contestó. Solo puso una cara como de comprensión, como si la situación le diera pena. Pena por mí. Y eso fue incluso peor que si se hubiese reído. Está bien, dijo al fin. Te lo prometo. Solo, no llegues así. No ahora. No ahora. Esa frase me dejó clavado. Y antes de que pudiera insistir, la puerta del dormitorio se abrió. Y ahí apareció Laura. Pero no apareció como aparece alguien que se sorprende porque hayas vuelto antes. Ni como alguien que haya tenido un accidente, ni como alguien que venga de hablar con un desconocido. No. Apareció con una expresión que nunca había visto en ella. No de miedo. No de culpa. De susto, sí, pero no por mí. Por él. Y eso fue lo que me rompió un poco por dentro. Esa mirada reflejada. Esa especie de «¿estás bien?» que le lanzó a él antes incluso de dirigirse a mí. Ella llevaba un jersey que no era suyo. Me bastó medio segundo para darme cuenta. Ella nunca usa ropa de colores apagados. Ese jersey gris oscuro era claramente de él. Le quedaba grande, pero no de una forma mona, sino de una forma puramente práctica. Se lo había puesto rápido, sin pensar, porque probablemente estaba en otra cosa antes de que yo llegara. Javi, dijo ella, acercándose un poco, como intentando medir cómo de dispuesto estaba yo a estallar. Pero yo no estaba enfadado. No todavía.
Estaba desconcertado, como cuando te cambian las reglas del juego sin avisarte y de repente no sabes en qué casilla estás. ¿Quién es este?, pregunté, sin apartar la vista del tío. Ella tragó saliva. Él dio un paso hacia atrás, pero no por miedo, lo hizo como quien deja espacio para que sea ella quien dé la explicación. Y eso me dejó aún peor. Porque no parecía un intruso. Parecía alguien que cree que tiene derecho a estar ahí. Que tiene un rol. Que no está rompiendo ninguna norma, al menos no según su lógica. Empezó ella, y tuvo que pararse porque se le quebró la voz. Este es Marcos. Nada más. Ni un compañero de trabajo, ni un vecino, ni un amigo. Solo un nombre. Que, dicho así, sonó demasiado familiar. Yo respiré hondo. Intenté digerirlo. Intenté incluso encontrar una explicación razonable. Pero desde la mirada de él hacia ella hasta la ropa que llevaba puesta, todo gritaba que entre ellos había algo. Algo que yo aún no entendía, pero que estaba ahí. Vale, dije por fin. ¿Y por qué está aquí? Laura bajó la mirada. Él resopló, como si estuviera cansado de que todo aquello tuviera que ser explicado. Porque me pidió que viniera, respondió él, adelantándose. Y esa fue la primera puñalada, aunque entonces aún no lo sabía. Que fuese él quien respondiera por ella. Que fuese él quien asumiera que tenía ese privilegio. Ese derecho. Yo giré la cabeza hacia Laura, esperando que lo negara o que dijera algo que desmontara la escena. Pero solo asintió. Necesitaba hablar con alguien, susurró. Ahí empecé a sentir la rabia. Una rabia pequeña, contenida, pero naciendo. No de celos, sino de humillación. Porque se notaba perfectamente que lo que fuera que habían hecho, lo habían hecho antes de que yo llegara. Y que lo mío no era llegar a hablar, era llegar a interrumpir. ¿Hablar? Pregunté, sin gritar pero con esa tensión de mandíbula que te deja la sensación de que puedes partirte un diente. ¿Hablar aquí? ¿En mi casa? Ella abrió la boca para contestar, pero él la interrumpió otra vez. No te pongas así, por favor. Esto no es lo que piensas. Y ahí sí que me reí. Fue un sonido feo, amargo. No tengo ni idea de lo que pienso, dije. Es lo que estoy viendo. Él dio otro paso, quizá para calmarme, no lo sé. Pero yo levanté la mano para que no se acercara. No quería tocarle, ni que se acercara, ni que hiciera nada que diera a entender que él tenía algún tipo de autoridad en esa escena. Laura se llevó las manos a la cara y respiró hondo. Fue un gesto rápido, pero honesto. Ahí entendí que estaba atrapada entre la culpa y el pánico. Y que había algo que no quería decir. Algo que yo no sabía todavía. Y lo curioso es que, antes de saber nada, antes de que me admitiera absolutamente nada, antes de descubrir la verdad, yo ya presentía que esa tarde iba a cambiar algo para siempre. Porque aquel hombre en mi casa no era una casualidad, ni un error, ni un malentendido. Era un mensaje. Uno que yo no había pedido. Uno que ella no había pensado en cómo esconder. Uno que yo aún no sabía descifrar, pero que ya había empezado a desmoronar todo. Y así empezó el mes que me dejó el mundo patas arriba. Después de aquella tarde en la que encontré a Marcos en mi casa, la situación no explotó como muchos imaginarían, nadie gritó, nadie lanzó nada contra la pared y nadie salió corriendo. Lo que sí hubo fue un silencio incómodo que se quedó instalado entre nosotros durante horas, aunque en realidad siguió presente los días siguientes, un silencio que no se rompía ni cuando yo intentaba conversar con Laura ni cuando ella caminaba por casa evitando cualquier tema que pudiera parecer delicado. Cuando Marco se marchó,
Fueron exactamente 23 minutos en los que yo no supe si debía quedarme sentado en el salón intentando entender qué había pasado o si debía levantarme y pedir explicaciones con la insistencia de alguien que sabe que le están ocultando detalles importantes. No lo hice porque, aunque por dentro tenía una mezcla de rabia, incredulidad y una sensación rara de estar fuera de lugar en mi propia casa, mi cabeza solo repetía que aún no tenía nada claro y que lo último que quería era montar un escándalo que después me impidiera saber la verdad con precisión. Esa noche no dormimos juntos. No hizo falta discutirlo ni decirlo explícitamente, cada uno terminó en un extremo distinto de la casa. Yo me quedé en el sofá con la tele encendida sin prestar atención a nada y ella se encerró en el dormitorio diciendo que necesitaba espacio. No insistí porque a esas alturas ya había entendido que si le daba cualquier excusa para encerrarse más en sí misma no iba a conseguir absolutamente nada. A la mañana siguiente, Laura estaba ya vestida para irse cuando yo me levanté, tenía una expresión seria y cansada, como si tampoco hubiera descansado, lo cual no me consoló en absoluto, pero sí me dio la pista de que algo importante se estaba moviendo por dentro de ella. No empezó con excusas, ni con explicaciones añorando compasión, ni con falsas justificaciones. Simplemente dijo que hablaríamos más tarde. Yo solo asentí porque ya intuía que sería una de esas conversaciones que uno recuerda durante años aunque quiera olvidarla. El fin de semana fue raro porque ella intentaba comportarse como si todos los días previos hubieran sido normales, pero yo no podía evitar fijarme en detalles que antes me pasaban desapercibidos, como la forma en la que se vestía para salir a por 4 cosas al supermercado o cómo respondía a mensajes que llegaban sin parar, aunque esta vez no intenté mirar la pantalla. No tenía ninguna intención de volverme paranoico, pero tampoco iba a negar que empezaba a hilar hechos que jamás habría conectado entre sí si no fuera por la presencia de aquel hombre en mi salón. Cada pequeño gesto de Laura, incluso esos que normalmente no significan nada, me parecía una pieza que encajaba en un puzzle cuyo resultado no quería ver. El lunes por la tarde me enteré de lo que necesitaba para empezar a sospechar de verdad, y no fue porque yo buscara nada, sino porque recibí una llamada de alguien que no esperaba. Era Sonia, la mejor amiga de Laura desde que estaban en la universidad, alguien que siempre había tenido una relación cordial conmigo aunque tampoco fuéramos íntimos. Lo raro fue que me llamó directamente al móvil, algo que no había hecho jamás. En cuanto escuché su voz quise pensar que no se trataba de nada grave, pero había un tono tenso que me resultó imposible ignorar. Me preguntó si estaba ocupado y yo le dije que no porque necesitaba saber qué la había llevado a romper aquella distancia de tantos años. Tragó saliva antes de empezar a hablar, como si dudara sobre si debía decir lo que estaba a punto de contarme. Javi, necesito que entiendas que no me meto en esto porque quiera crear problemas, dijo, y esas palabras iniciales ya me prepararon para lo peor, porque nadie empieza una llamada así si no está a punto de soltar algo relevante. Me dijo que no quería posicionarse, que me tenía respeto y que llevaba tiempo pensando si debía intervenir, pero que ya no podía quedarse callada después de lo que había pasado el jueves. A mí se me encogió el estómago porque sabía que se refería a Marcos. Entonces lo soltó sin rodeos, con un tono serio pero sin dramatismos innecesarios. Me dijo que llevaba oyendo el nombre de Marcos desde hacía meses, que Laura hablaba de él con demasiada frecuencia y que, aunque al principio pensó que sería el típico compañero de trabajo que se lleva bien con todo el mundo, hubo ciertos detalles que le hicieron sospechar. Me contó que Laura un día le dijo que Marcos la acompañaba a menudo después de las reuniones largas porque coincidían en el horario de salida. También mencionó que en una ocasión, Laura le dijo que estaba pensando en dejar una actividad que hacíamos juntos los sábados porque se sentía cansada, y aunque ese comentario por sí solo no significaba nada, Sonia lo relacionó con el hecho de que Laura había empezado a salir más tarde de lo habitual entre semana. Cuando Sonia juntó esas piezas entendió que la cosa no iba bien y por eso me llamó.
No para decirme abiertamente que Laura me estaba engañando, sino para advertirme que algo raro estaba ocurriendo y que no quería verme enterándome de la peor forma posible. Yo escuché todo en silencio, apoyado en la mesa de la cocina, sin saber exactamente qué cara estaba poniendo porque me sentía como si me tiraran información que yo ya tenía, pero que aún no había aceptado del todo. Intenté no sonar desesperado cuando le pregunté si ella creía que Laura estaba con Marcos, pero Sonia no quiso afirmarlo. Me dijo que no sabía nada con certeza, que ella no se mete en intimidades de nadie, pero que sí le había parecido evidente un cambio en la actitud de Laura desde hacía meses, especialmente en cómo hablaba de Marcos, como si necesitara justificar su presencia en su vida antes de que alguien lo dudara. Cuando colgué la llamada, me quedé quieto un buen rato mirando las sillas, los imanes de la nevera y la luz que entraba por la ventana, intentando procesar que alguien que conocía tan bien a mi mujer hubiera sentido esa necesidad de advertirme. Aquella sensación de confusión empezó a transformarse en algo más parecido a la certeza de que había una pieza dentro de mi relación que había estado rota mucho antes de que yo me diera cuenta. Me molestó no poder recordar el momento exacto en el que Laura empezó a distanciarse de mí porque eso me hacía sentir como si hubiera estado viviendo en automático mientras ella se alejaba sin que yo lo viera. Esa noche, cuando Laura llegó del trabajo, supe por su expresión que intuía que algo había cambiado en el ambiente. No esperé a cenar ni a que se duchara, simplemente le dije que necesitábamos hablar en serio. No pude evitar sonar más firme de lo que pretendía porque ya no tenía fuerzas para suavizar nada. Ella dejó el bolso en la silla, se sentó frente a mí y bajó la mirada como si supiera que venía un interrogatorio, no agresivo, pero sí inevitable. Le pregunté directamente si llevaba tiempo quedando con Marcos fuera del trabajo. No disimulé el temblor de voz porque no tenía sentido fingir serenidad cuando estaba seguro de que Laura había cruzado una línea que yo no conocía. Ella tardó en contestar, no porque estuviera pensando en inventar algo, sino porque parecía medir las palabras una a una, como si cada frase fuese a tener consecuencias que ella ya había previsto días atrás. Al final me dijo algo que yo no esperaba, no porque fuera tranquilizador, sino porque era peor que cualquier mentira evidente. Me dijo que sí, que llevaba tiempo viéndose con Marcos fuera del horario laboral, y añadió que no lo había contado porque pensaba que no me haría gracia, pero que tampoco quería ocultarlo para siempre. Cuando escuché eso no sentí un ataque directo al pecho ni una explosión emocional, simplemente experimenté una especie de confirmación amarga de todo lo que había sospechado desde el jueves. Le pregunté si esas quedadas eran inocentes o si había algo más, pero ella siguió sin querer concretar, dando respuestas a medias que solo empeoraban mi estado porque dejaban huecos enormes que yo tenía que llenar con imaginación y lógica. En ese momento entendí que el descubrimiento no había sido una escena dramática ni un acto de espionaje sobre su móvil, sino un cúmulo de hechos que convergieron en el momento exacto en el que Sonia decidió avisarme y en el que Laura fue incapaz de ocultar el vínculo emocional que tenía con Marcos. No necesitaba pruebas físicas. Su silencio y su incomodidad hablaban más que cualquier imagen. Y así fue como, sin buscarlo, sin revisar nada, sin investigar como un detective de barrio, supe que mi mujer ya no estaba solo conmigo desde hacía tiempo. El día después de aquella conversación tensa con Laura amanecí con una sensación que se parecía mucho a estar preparado para una guerra doméstica aunque yo no quisiera una guerra, solo quería claridad. Había pasado la noche casi sin dormir, dando vueltas, levantándome cada poco para beber un poco de leche del frigorífico, sentarme de nuevo, apoyar la frente en las manos y volver a repasar mentalmente cada palabra que ella había dicho y cada silencio que había dejado entre frase y frase. No tardé en comprender que los silencios eran más reveladores que sus respuestas, porque esas pausas eran exactamente el hueco en el que cabía lo que ella aún no se atrevía a contarme. Laura salió temprano diciendo que tenía una reunión importante. Me pareció una excusa poco trabajada porque ella siempre avisaba cuando tenía reuniones programadas, así que la dejé marchar sin hacer preguntas.
En cuanto cerró la puerta empecé a preparar lo que sabía que sería la confrontación definitiva. No quería improvisar, no quería gritar sin fundamento, no quería que todo se redujera a una discusión típica de pareja en la que ambos se lanzan frases sin contenido. Quería hablar con ella de manera clara, sin permitir desvíos y sin aceptar medias explicaciones. Necesitaba que se sentara conmigo y respondiera punto por punto porque ya no podía vivir con la incertidumbre de cuánto tiempo llevaba mintiéndome y cuánto de nuestra vida había seguido funcionando mientras ella dedicaba parte de sus días y sus noches a otra persona. Pasé la mañana ordenando mentalmente lo que debía decirle, no como un interrogatorio policial, sino como una enumeración lógica de dudas que tenía derecho a resolver. Cuando Laura volvió a casa, a eso de las 6:15, noté que entraba con una tensión evidente en los hombros, como si supiera que yo estaba esperando ese momento. Yo estaba sentado en la mesa del comedor sin el ordenador, sin distracciones, sin nada alrededor. Ella lo entendió al instante porque dejó las llaves sobre la encimera y se quedó en el hueco que separa la cocina del salón, mirándome como si quisiera medir mi estado de ánimo antes de decidir si avanzar o retroceder. Le dije que necesitábamos seguir hablando. No levanté la voz, pero tampoco dejé espacio para que evitara el tema. Ella se acercó despacio y se sentó frente a mí. Puso las manos sobre la mesa y entrelazó los dedos, como hacía siempre cuando estaba nerviosa pero quería aparentar control. Yo no tardé en ir directo al asunto porque ya no servían los rodeos. Le pregunté durante cuánto tiempo había estado quedando con Marcos fuera del trabajo, sin aceptar frases vagas ni medias explicaciones. Laura respiró hondo, miró hacia la ventana como si en la calle hubiese una respuesta que no encontraba dentro de sí misma, y luego volvió a mirarme. Desde enero, dijo, y esa frase, aunque breve, cayó con un peso que me provocó una especie de bloqueo en el pecho. No fue una frase corta en el sentido narrativo porque ella solo pronunció esas 2 palabras, pero la carga que tenían era suficiente para completar un párrafo entero de sensaciones desagradables. Yo no dije nada durante unos segundos que se hicieron largos, no porque estuviera procesando únicamente la fecha, sino porque enero era demasiado concreto, demasiado reciente y demasiado cercano a momentos que yo había dado por normales dentro de nuestra rutina. Le pedí que me explicara si esas quedadas tenían un sentido estrictamente amistoso o si ya había algo más desde entonces. Ella tardó en contestar y cada segundo que pasaba sin que dijera nada reforzaba aquello que yo temía. Finalmente murmuró que no quería mentirme más y que necesitaba contarme la verdad completa. La forma en la que lo dijo me confirmó que lo que venía no iba a ser nada fácil de escuchar. Le pedí que dijera las cosas con claridad porque no estaba dispuesto a tragármelo a medias. Entonces lo soltó. Me dijo que Marcos no era un simple compañero con el que salía de vez en cuando del trabajo, sino alguien con quien llevaba meses manteniendo una cercanía que había ido creciendo sin que ella se diera cuenta al principio, pero que luego se alimentó conscientemente. En ese instante sentí una mezcla de calor y rabia que me hizo apoyar las manos en la mesa para mantener el control, aunque sin levantarme porque no quería dar una imagen de amenaza. Le pregunté si habían estado juntos en el sentido físico, intentando que mi voz no temblara, pero sabiendo que era la pregunta inevitable. Laura no me contestó de inmediato y ese silencio fue como una confesión anticipada. Cuando por fin habló, dijo que sí, que había ocurrido en varias ocasiones, no en nuestra casa sino en un piso que él tenía alquilado cerca de Moratalaz. No pude contener una reacción brusca, un movimiento de cabeza que no fue violento pero sí evidente, porque esa imagen me resultó especialmente dura de procesar. Empecé a hacer preguntas una detrás de otra porque necesitaba todas las piezas. Le pregunté si cuando Marcos estuvo en casa aquel jueves también había pasado algo antes de que yo llegara. Laura negó con rapidez, quizá demasiado rápido, pero no añadí nada porque en ese momento no necesitaba detalles gráficos, solo certeza sobre la magnitud de la traición. Le pregunté si tenía sentimientos por él y ahí fue donde todo se rompió por segunda vez.
Me dijo que no sabía cómo explicarlo, que no era amor, que no quería separarse de mí, que solo se había sentido escuchada y comprendida por él en un momento de su vida en el que supuestamente yo estaba distraído con mi rutina. Eso me enfadó aún más porque yo jamás dejé de prestarle atención, pero ella prefirió usar ese argumento como una manera de justificar un comportamiento que había elegido conscientemente. La confrontación se intensificó porque yo no podía simplemente aceptar esa versión de que se había dejado llevar sin querer. Le dije que uno no se mete en otra casa, no se pone ropa de otro y no se esconde en silencio en un dormitorio si la situación no tiene un nivel de intimidad que va mucho más allá de un error ocasional. Ella no lo negó. Se limitó a bajar la cabeza mientras yo le exigía que dejara de proteger la imagen de Marcos delante de mí. En algún momento de esa discusión, Laura levantó la voz por primera vez y me dijo que no lo estaba defendiendo, que lo que pasaba era que había sido sincera con él de una manera que no había sido conmigo en meses. Eso me tocó una fibra que no pensé que quedara tan sensible, porque insinuaba que yo había dejado de ser una persona con la que podía hablar antes incluso de que apareciera este individuo. Le dije que no podía pretender que yo me quedara sentado aceptando esa explicación como si fuera un trámite emocional más. Le dije que era absurdo que viniera con la idea de que esto había sido un desliz que se le había escapado de las manos cuando llevaba meses viéndole, escribiéndole, encontrándose con él y ocultándomelo mientras yo seguía convencido de que teníamos problemas normales y no una relación paralela en toda regla. Laura intentó justificarse repitiendo que no sabía cómo frenar la situación, que se le había ido de las manos, que no quería perderme, pero ya era demasiado tarde para discursos que buscaban minimizar la gravedad de lo que había hecho. La discusión terminó cuando le dije que necesitaba que fuera honesta de una vez y me dijera si quería seguir conmigo o si estaba pensando en iniciar una vida con él. Ella se quedó quieta, sin responder durante demasiado tiempo para mi gusto. Cuando por fin habló, dijo algo que no esperaba. Me dijo que no quería irse con Marcos, que no lo veía como una pareja, pero que tampoco sabía si tenía fuerzas para recomponer lo nuestro después de todo lo que había pasado. Esa frase me cayó como un cubo de cemento porque significaba que yo estaba intentando salvar algo que ella ya había puesto en pausa mucho antes de que yo lo descubriera. Y ahí entendí que la confrontación no era solo para saber qué había hecho, sino para descubrir en qué punto de la relación estábamos y si yo tenía algún papel en su futuro. La respuesta no fue alentadora, pero al menos fue una verdad completa, una verdad que dolía, pero que era preferible a seguir viviendo con dudas que me impedían respirar con normalidad. Después de aquella confrontación supe que no podía quedarme quieto esperando a que Laura decidiera por mí si la relación tenía futuro, porque la realidad era que ella ya había tomado decisiones a mis espaldas durante meses y yo solo estaba reaccionando a lo que ella había provocado. Comprendí que mi dignidad no podía quedar supeditada a sus dudas y que, aunque aún me doliera reconocerlo, había llegado el momento de tomar medidas que marcaran un antes y un después. No buscaba herirla físicamente ni provocar escenas escandalosas, pero sí necesitaba que entendiera que no iba a quedarme sentado soportando que me tratara como un segundo plato mientras mantenía abierta la posibilidad de seguir viéndose con Marcos o de recurrir a él cada vez que quisiera escapar de su responsabilidad. Mi venganza no sería impulsiva ni caótica, sino algo construido desde la serenidad fría de quien sabe que su vida tiene que recomponerse aunque a otra persona le duela. La primera decisión que tomé fue pedir unos días libres en el trabajo. No dije nada del motivo porque no tenía intención de ventilar mis problemas personales en la oficina, pero necesitaba tiempo para ejecutar todo sin prisas ni improvisaciones. Aproveché ese mismo día para ir al banco y solicitar un cambio de titularidad en todas las cuentas conjuntas, no para vaciar nada ni para quitarle dinero, pero sí para evitar que tuviera acceso a mis ingresos futuros. Cuando firmé los papeles me temblaban un poco las manos, no por miedo sino por la sensación de estar rompiendo un sistema que habíamos usado durante años.
Era una forma de demostrarme que ya no estaba dispuesto a sostener una estructura familiar si ella seguía actuando como si este matrimonio fuera una excusa que podía guardar en un cajón mientras vivía una doble vida. Lo siguiente que hice fue revisar cada recibo domiciliado, cada gasto compartido y cada suscripción que teníamos. Eliminé mi tarjeta de las compras comunes, cancelé renovaciones automáticas y bloqueé cualquier autorización que ella hubiera configurado desde hacía meses para usar mi cuenta como respaldo cuando su nómina llegaba tarde. No quería dejarla en una situación precaria, pero sí quería dejar claro que a partir de ese momento cada uno sería responsable de sus propios gastos. Era una venganza silenciosa, sí, pero también completamente lógica. Si ella había decidido abrir un espacio emocional y físico para otro hombre, yo tenía derecho a cerrar el acceso económico que le daba a ella una seguridad que ya no estaba dispuesta a respetar. Aquel mismo día fui a una inmobiliaria del barrio y alquilé un estudio pequeño, suficiente para mí y lo bastante barato como para mantenerlo sin complicaciones. No me llevé muebles ni objetos de nuestra casa porque no quería que pareciera un intento de castigarla con un vacío físico, así que solo compré lo imprescindible allí mismo. Un colchón sencillo, una mesa, 2 sillas, un microondas y una cafetera. El plan no era instalarme de inmediato, sino tener el espacio listo para el momento exacto en que descubriera cómo se comportaba Laura cuando supiera que yo ya estaba actuando de forma independiente. La parte más directa de la venganza llegó esa misma tarde, cuando decidí ir a buscar a Marcos sin avisarle. No fui con intención de armar un espectáculo, ni de pelearme, ni de amenazarlo, sino de dejarle claro que yo sabía exactamente quién era y qué estaba haciendo, y que no iba a permitir que siguiera viviendo en la comodidad de creerse un personaje invisible dentro de mi historia. Conseguí su dirección a través de un detalle absurdo que Laura mencionó meses atrás, algo sobre que él vivía cerca del parque de Moratalaz porque prefería los pisos tranquilos. Fue más fácil de lo que imaginé encontrar su portal, y cuando llamé al timbre no sentí miedo, sino una serenidad tensa que me sorprendió. Él abrió la puerta en camiseta y pantalón deportivo, con esa expresión del que no esperaba encontrarse conmigo en su casa. Me miró con un gesto de confusión inicial que rápidamente se convirtió en incomodidad. «Tenemos que hablar», le dije. Él me pidió que no entrara y que habláramos allí mismo, lo cual me pareció perfecto porque no quería pisar su espacio. Le expliqué que ya sabía todo lo que había pasado, que Laura me lo había contado y que me parecía oportuno dejar las cosas claras. Él intentó decirme que no quería problemas, que no tenía intención de destruir matrimonios ni nada parecido, pero interrumpí ese discurso vacío porque no necesitaba escucharlo. Le dije que no estaba buscando un conflicto físico ni una amenaza, pero que a partir de ese momento iba a quedar fuera de la ecuación por completo porque yo iba a actuar de forma que él ya no pudiera seguir siendo una figura cómoda en la sombra. Él intentó justificar su comportamiento diciendo que Laura estaba en un momento emocional difícil y que no había querido aprovecharse de ella. Contesté que no me importaban sus excusas porque no estaba allí para escuchar su versión, sino para comunicarle que bajo ninguna circunstancia volvería a acercarse a mi casa ni a mi vida. Marcos asintió con un gesto de alivio porque probablemente esperaba algo peor. Pero esa tranquilidad suya se rompió cuando le dije que yo ya había tomado decisiones económicas y logísticas que Laura descubriría en las próximas horas y que esa situación iba a obligarla a enfrentar la realidad sin posibilidad de apoyarse en él ni emocional ni materialmente. Marcos abrió mucho los ojos cuando entendió que yo no estaba jugando ni actuando impulsivamente. Le dije que no quería volver a verle, que si él y Laura necesitaban hablar, lo harían fuera de mis espacios y sin interferir en mi proceso de reconstrucción personal. Él no respondió, solo bajó la mirada como si por fin hubiera entendido la gravedad de su papel en todo lo que había ocurrido. Me di media vuelta y me fui sin necesidad de decir nada más. Cuando llegué a casa, Laura estaba sentado en el sofá, nerviosa, como si hubiera intuido que algo se movía por debajo de la superficie.
Le dije que necesitábamos hablar de asuntos prácticos porque había tomado determinadas decisiones que afectaban a nuestra convivencia. Le expliqué con calma que había separado mis cuentas bancarias, que había alquilado un estudio para mí y que a partir de ese momento no pagaríamos gastos conjuntos salvo los estrictamente necesarios. Ella me miró con una mezcla de miedo, incredulidad y enfado, pero no me interrumpió. Le dije que no iba a marcharme todavía porque quería que esto fuera una transición ordenada, no una huida impulsiva, pero que sí iba a empezar a dormir en el estudio en cuanto estuviera completamente acondicionado. Laura intentó frenar la situación preguntando si tenía intención de separarme. Le respondí que no lo sabía, que necesitaba ver cómo evolucionaban las cosas, pero que era evidente que nuestra vida no podía seguir como antes si ella había compartido tiempo, intimidad y decisiones con otra persona durante meses. El golpe final de aquella conversación llegó cuando le dije que también había hablado con Marcos. No le di detalles porque no necesitaba alimentar un drama innecesario, pero sí le expliqué que él ya sabía que yo controlaba la situación. Laura se puso pálida y me pidió que no me metiera en su vida laboral porque no quería provocar tensiones en el colegio. Le dije que no tenía ninguna intención de meterme en su trabajo, pero que tampoco iba a permitir que él siguiera apareciendo en nuestra vida con la naturalidad con que lo había hecho. La reacción de Laura fue un estallido inesperado. Dijo que estaba sintiendo una presión enorme y que yo estaba actuando como si quisiera castigarla más allá de lo que merecía. Le respondí que no estaba en una competición de castigos y que mi venganza no era emocional, sino estructural, porque consistía simplemente en retirar privilegios que ella ya no respetaba. Le expliqué que no la iba a humillar ni a exponer ante nadie, pero que tampoco iba a seguir sosteniendo una vida conjunta si ella había usado parte de ella para alimentar una relación paralela. Ella empezó a llorar sin exagerar ni teatralizar, más bien como si de verdad lamentara algo, aunque no supe si lamentaba perderme a mí o perder la estabilidad que yo le había proporcionado durante años. No me acerqué a consolarla porque consideré que no era el momento adecuado. Le dije que necesitaba que procesara lo que había pasado y que yo haría lo mismo desde la distancia. Recogí una mochila pequeña con algo de ropa y salí hacia el estudio sin mirar atrás porque necesitaba dormir en un sitio donde no pesara una historia que ya se había roto mucho antes de que yo lo descubriera. Durante los primeros días viviendo en el estudio experimenté una mezcla constante de alivio y desorden emocional que me costaba identificar con claridad, porque por un lado sentía que al fin tenía un espacio donde podía respirar sin la sensación de estar rodeado de mentiras, pero por otro notaba que no había terminado de asumir que mi matrimonio estaba al borde de derrumbarse. La distancia física era necesaria, pero cada noche que me acostaba en aquel colchón nuevo pensaba en cómo había llegado a ese punto, casi sin darme cuenta, mientras ella construía una vida paralela delante de mis narices sin que yo supiera interpretarlo. Me costaba organizar mi cabeza porque había pasado de una convivencia rutinaria a un aislamiento que había elegido por necesidad y no por gusto. Aún así, cada mañana me levantaba convencido de que necesitaba seguir adelante con la misma calma fría con la que había iniciado todo. Laura no tardó en escribir. El primer mensaje lo recibí 2 días después de mudarme al estudio. No quería abrirlo porque me temía una mezcla de disculpas confusas y peticiones de hablar que yo no quería leer hasta tener la mente lo bastante ordenada como para responder sin caer en un intercambio impulsivo. Aún así lo abrí, más que nada para saber por dónde iba a ir el tono. Me escribió un mensaje largo donde decía que estaba intentando recomponerse, que no estaba orgullosa de lo que había hecho, que entendía mis decisiones y que necesitaba hablar conmigo en persona cuando yo estuviera preparado. Me quedé mirando el móvil unos minutos sin saber muy bien si contestar o no, porque no quería que ese mensaje fuese el inicio de una sucesión de conversaciones improvisadas llenas de excusas que me devolvieran a la confusión. Le respondí que hablaríamos el fin de semana, en un sitio neutral, sin prisas y sin interrupciones. El sábado,
A las 11, quedamos en un parque cerca de nuestro barrio, en una zona donde la gente paseaba pero sin demasiada aglomeración. Un sitio lo bastante público para evitar explosiones emocionales pero también lo bastante tranquilo para poder hablar con seriedad. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en un banco, con las manos juntas y la mirada perdida en un punto indefinido. En cuanto me vio se levantó lentamente y dio un paso hacia mí, pero no intentó abrazarme ni tocarme porque sabía perfectamente que ese gesto habría sido inapropiado después de todo lo que había ocurrido. Nos sentamos uno al lado del otro pero con cierto espacio, algo simbólico pero también necesario. Empecé yo, porque consideré que era mejor marcar el tono desde el principio. Le dije que había tenido tiempo para pensar y que, aunque aún tenía dolor, rabia y confusión, estaba dispuesto a escuchar su punto final sobre lo ocurrido y a decidir qué camino tomar después. No era un ultimátum ni una orden, sino una forma de dejar claro que yo ya no iba a aceptar respuestas evasivas ni discursos que intentaran justificar lo que había sido claramente una traición sostenida en el tiempo. Laura me miró con una expresión cansada, como si hubiera envejecido emocionalmente estos días. Su voz sonó estable aunque con un leve temblor cuando empezó a hablar. Me dijo que llevaba semanas arrepintiéndose de cada decisión que tomó desde enero, que empezó todo creyendo que podía controlarlo, que pensaba que tener conversaciones privadas con Marcos no era un problema porque las veía como una forma de desahogarse en un momento en el que se sentía perdida profesionalmente y personalmente. Añadió que la relación con él se intensificó no porque lo buscara conscientemente sino porque se dejó llevar por la atención que él le ofrecía, una atención que interpretó como un escape temporal de sus inseguridades. Cuando mencionó que se sintió escuchada por él tuve que contener la reacción porque era una frase que me dolía más de lo que quería reconocer. Le pregunté sin rodeos si lo que sintió por Marcos era amor o deseo o simple dependencia emocional. Ella respondió que no lo veía como amor, que tampoco lo veía como un romance profundo, sino como una mezcla complicada de validación, curiosidad y sensación de libertad mal gestionada. Añadió que cada vez que estaba con él sentía que estaba saltándose las normas de su vida habitual, pero no comprendió el alcance del daño que estaba provocando hasta que yo los descubrí en casa. No contesté a esa parte porque no necesitaba saber cómo se sentía en sus aventuras, sino que esperaba ahora de mí. Le pregunté si seguía viéndose con él o si había cortado todo contacto. Me dijo que había terminado su relación con él el mismo día en que yo salí hacia el estudio, que se lo había dejado claro y que él lo había entendido sin resistencia. No podía verificarlo ni tenía interés en investigar, pero al menos quería escuchar su compromiso verbal. Le dije que daba igual si lo había dejado o no porque el daño ya estaba hecho, y que mi decisión no iba a basarse en si ella seguía con Marcos, sino en si era posible reconstruir una relación que había sido perforada durante meses. Ella bajó la mirada y dijo que no quería perderme, que sabía que yo tenía motivos suficientes para terminar definitivamente, pero que si existía una mínima posibilidad de salvar algo estaba dispuesta a hacer todo lo necesario. Cuando dijo todo lo necesario sentí un nudo en la garganta, no por dulzura sino por la contradicción de recordar que había hecho justo lo contrario durante meses a espaldas mías. Aún así, no quise reaccionar de manera impulsiva porque ya había comprendido que la reconstrucción emocional no se basa en castigos impulsivos, sino en decisiones firmes y sostenidas. Le dije que necesitaba que fuera completamente sincera conmigo por primera vez en mucho tiempo. Le pedí que me dijera si, más allá del arrepentimiento y del miedo a perderme, sentía que podía volver a verme como su pareja sin recurrir a escapatorias emocionales. Le pedí que dijera si realmente quería reconstruir esto porque lo valoraba, no porque le asustaba quedarse sola o porque no quería enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Me miró directamente a los ojos sin parpadear durante unos segundos y me dijo que sí, que todavía me quería y que su confusión había sido un reflejo de un problema personal suyo, no de falta de cariño hacia mí. No me lo creía al 100% porque era difícil confiar en palabras cuando llevaba meses escuchando solo actos contrarios a esos sentimientos,
pero tampoco podía descartarlo de inmediato. Le expliqué que, aunque no estaba seguro de querer volver a la convivencia de inmediato, sí estaba dispuesto a iniciar un proceso lento y gradual de conversaciones, límites y tareas personales que nos permitieran medir si era posible reconstruir algo estable. Le dije que eso no era una reconciliación automática, sino un acuerdo para evaluar si había base para seguir adelante. Ella aceptó sin rechistar, quizás porque ya no tenía la fuerza para discutir o porque realmente quería luchar por esto. Me preguntó si podía acompañarme al estudio algún día para hablar allí de forma más tranquila, pero le dije que de momento ese espacio era exclusivamente mío y que prefería mantenerlo así hasta que yo estuviera preparado para compartirlo. Aceptó también esa condición, consciente de que había perdido el derecho a exigir cercanía inmediata. Le pedí una última cosa, no como castigo sino como requisito. Le dije que necesitaba que buscara ayuda profesional para entender cómo había llegado a involucrarse en una relación paralela sin frenar antes de que se destruyera nuestro vínculo. Le dije que yo también estaba dispuesto a acudir a terapia individual porque quería entender mi propio papel dentro de este agujero. No porque fuera culpable de lo que ella hizo, sino porque necesitaba fortalecerme emocionalmente para gestionar cualquier decisión futura. Ella aceptó también esto y agradeció que yo estuviera dispuesto a trabajar en mí igualmente. La conversación terminó con un silencio largo en el que los dos mirábamos el suelo como si esperáramos una guía sobre qué hacer a continuación. Yo me levanté primero y ella hizo lo mismo. No hubo abrazos ni besos ni promesas vacías. Solo un acuerdo sincero, frío y realista. Le dije que la llamaría en unos días para fijar la siguiente conversación y ella asintió con una mezcla de tristeza y alivio. Cuando me alejé del banco y sentí el aire en la cara no experimenté felicidad ni esperanza, solo una calma extraña que aparecía por primera vez desde que todo empezó. Era un inicio, no una solución, pero al menos era un camino que había elegido yo y no uno impuesto por sus mentiras. Durante los días posteriores a aquella conversación en el parque mantuve una rutina que me resultaba extraña porque mezclaba cierta serenidad con momentos de inseguridad que me llegaban de golpe cuando menos lo esperaba. Vivir en el estudio me había devuelto una sensación de control que no tenía desde hacía meses, pero al mismo tiempo la distancia me obligaba a enfrentarme a mis pensamientos sin interrupciones. No tenía a Laura al lado para distraerme ni para generar ruido emocional, así que me tocó pensar en serio en lo que quería para mi vida. Cada noche después de cenar algo sencillo, me sentaba en la silla frente a la mesa y repasaba mentalmente todos los escenarios posibles: volver con Laura, separarme para siempre, mantener una especie de relación amistosa o directamente cortar todo vínculo. No era un ejercicio agradable, pero sí necesario porque no quería tomar una decisión desde la rabia ni desde el miedo a quedarme solo. A la semana de haber hablado en el parque, Laura me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos de nuevo. Le dije que sí, pero que quería que fuera una conversación tranquila y estructurada, no un desahogo emocional improvisado. Quedamos en una cafetería pequeña que estaba entre su casa y el estudio, un sitio neutral donde ninguno de los dos tuviera ventaja territorial. Cuando entré, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, mirando su taza de café como si estuviera intentando preparar mentalmente todo lo que quería decir. Me acerqué, saludé con un gesto y me senté frente a ella sin tocarla porque aún no tenía claro hasta qué punto había recuperado confianza. Empezó ella, diciendo que había estado reflexionando sobre su comportamiento y que había decidido pedir cita con una psicóloga para entender qué había hecho y por qué. Me dijo que no estaba buscando excusas, que simplemente no quería volver a repetir un comportamiento así en ninguna relación futura, ni conmigo ni con nadie. Me pareció un gesto honesto, no porque la terapia fuera a arreglarlo todo, sino porque demostraba que había asumido cierta responsabilidad sin que yo tuviera que empujarla. Aún así, le dejé claro que eso no cambiaba automáticamente la situación entre nosotros. Le dije que yo también había pedido cita para una terapia individual porque, aunque no me sentía culpable por lo que ella había hecho,
si necesitaba fortalecerme emocionalmente para no volver a vivir una situación en la que me dejara arrastrar por la rutina mientras ignoraba señales que merecían mi atención. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual agradecí porque necesitaba exponer mis condiciones sin sentirme observado o juzgado. Le expliqué que estos días sin convivir me habían permitido ver la relación desde fuera y que había entendido cosas que antes no veía, como el hecho de que durante años nos habíamos acomodado a una versión tranquila de nosotros mismos sin revisar si realmente estábamos creciendo juntos o simplemente coexistiendo por costumbre. Laura asintió mientras hablaba, no para quedar bien, sino porque parecía entenderlo de verdad. Cuando terminé, me pidió permiso para decir lo que pensaba. Le dije que adelante porque, aunque aún me costaba confiar en ella, estaba dispuesto a escucharla. Me dijo que durante meses había tenido la sensación de estar estancada, que no sabía cómo comunicármelo y que había tenido miedo a decirme que se sentía perdida porque temía que yo lo interpretara como un ataque. También dijo que se sintió atraída por Marcos porque él fue la primera persona en años que la hizo sentirse importante de una manera distinta, algo que según ella había confundido con afecto real. Me costó escuchar esas palabras, pero no reaccioné de forma violenta porque ya había pasado la etapa del shock y ahora estaba en una fase más analítica, intentando valorar qué parte de todo eso era honesta y qué parte era una racionalización para aliviar su culpa. Le pregunté si pensaba que nuestra relación tenía futuro real o si solo quería reconstruirla porque sentía vergüenza o miedo. Ella tardó unos segundos en contestar y cuando lo hizo sonó sincera. Me dijo que sí quería un futuro conmigo porque, a pesar de lo ocurrido, seguía valorando la vida que habíamos construido y el cariño que nos teníamos, pero que entendía que yo dudara y que no iba a presionarme para decidir algo inmediato. Me pareció una respuesta razonable, pero también me obligó a enfrentar la pregunta que llevaba evitando desde que me mudé al estudio: ¿quería yo realmente volver con ella? Le dije que aún no tenía la respuesta porque estaba en un punto donde mi mente y mi corazón iban por caminos distintos. Por un lado, sabía que la traición no era algo pequeño ni fácil de superar, y que si volvíamos no podíamos hacerlo como si aquí no hubiera pasado nada. Por otro lado, también sabía que 12 años juntos no se borran de un plumazo y que sería absurdo negar que aún sentía algo por ella. Le dije que lo único que tenía claro era que necesitaba tiempo y que cualquier paso que diéramos tenía que ser lento y medido. La conversación avanzó hacia un terreno más práctico. Hablamos de la casa, de los gastos, de cómo organizaríamos las semanas mientras yo seguía en el estudio. Le dije que prefería no volver todavía, que quería que la distancia funcionara como una forma de evaluar cómo nos sentíamos sin presión. Ella aceptó sin problemas, incluso dijo que le parecía lo más sensato. También acordamos vernos una vez por semana para hablar, no para retomar la relación, sino para evaluar si era posible reconstruirla. Ese acuerdo nos dio un margen de maniobra que necesitábamos ambos, porque ninguna relación puede sobrevivir si uno empuja y el otro retrocede. Cuando salimos de la cafetería caminamos juntos unos metros hasta un cruce. Ella me preguntó si podía darme un abrazo, pero le dije que prefería esperar a que la relación estuviera en un punto más estable. No se ofendió, solo bajó la vista y asintió. Nos despedimos con un simple hasta luego y tomamos caminos distintos. Mientras caminaba hacia el estudio me di cuenta de que esa conversación había marcado algo importante, porque por primera vez desde que todo empezó no me sentí atrapado en la rabia ni en la decepción. Empezaba a ver el panorama completo sin la niebla del impacto inicial. Durante las semanas siguientes cumplimos el plan establecido. Nos veíamos cada sábado en un sitio diferente y hablábamos sin prisas. Algunas conversaciones eran tensas, otras eran más tranquilas, y alguna que otra vez incluso nos reímos recordando situaciones antiguas. Esos momentos incómodos pero necesarios me hicieron entender que la relación podía tener una segunda oportunidad si ambos estábamos dispuestos a reconstruirla desde cero, pero también me mostraron que no era una obligación ni un destino garantizado.
Laura se esforzaba de verdad, no de manera exagerada ni artificial, sino con cambios pequeños pero constantes, como ser directa cuando hablábamos, aceptar mis límites sin quejas y no intentar forzar reconciliaciones apresuradas. A mitad del proceso me di cuenta de que había empezado a soltar la rabia, no porque la hubiera perdonado totalmente, sino porque había entendido que cargar con ese peso me impediría tomar cualquier decisión sensata. Ella también estaba cambiando y parecía estar aprendiendo a enfrentarse a sus inseguridades sin buscar apoyo en terceros. El clima entre nosotros se volvió un poco más ligero, pero sin caer en comportamientos de pareja porque ninguno de los dos quería precipitaciones. La decisión final llegó un mes después, una tarde en la que quedamos para caminar por un parque alejado del centro. No hubo tensión en el ambiente, solo una sensación de claridad que parecía acompañarnos a ambos. Caminamos durante un buen rato sin hablar hasta que ella me preguntó, con un tono calmado, si creía que era posible que volviéramos a vivir juntos. No tardé en responderle porque ya llevaba días pensando en ello. Le dije que sí, que había decidido que quería intentarlo, pero con condiciones claras, terapia para ambos, límites bien definidos, comunicación constante y un compromiso real de reconstruir la confianza sin esconder nada. Ella me miró con una mezcla de alivio y determinación y me dijo que aceptaba todo, que no esperaba facilidades y que haría lo que fuera necesario para que esta vez funcionara de verdad. Volví a casa con ella esa misma noche solo para recoger algunas cosas del estudio, pero no para mudarme definitivamente. Acordamos que volvería poco a poco, quizá en un mes, quizá antes si ambos nos sentíamos preparados. Lo importante era que el camino ya estaba definido por decisión mutua y no por inercia o miedo. Por primera vez desde enero sentí que había recuperado el control de mi vida y que, tanto si la relación sobrevivía como si no, al menos estaba tomando decisiones desde la claridad y no desde el dolor.